La semana pasada, debido al día de Halloween, que es un día que nos recuerda la oscuridad, la muerte, empezamos a una serie de predicaciones acerca de la guerra espiritual. Veíamos un pasaje en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, donde el profeta Eliseo fue rodeado por un pueblo enemigo que quería su cabeza, que quería matarlo, y vemos que el asistente de Eliseo estaba atemorizado ante la ciudad sitiada, y Eliseo oró y le pidió a Dios que abriera sus ojos y pudiera ver que mayor eran los que estaban con ellos que los que estaban dispuestos a atacarlos, y les mostró una realidad espiritual de un mundo que es real, pero que sin embargo es invisible a nosotros. Y la semana pasada les pedí que levantaran sus manos. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión en su vida han experimentado alguna situación difícil, en alguna situación en la que quizás sintieron una presencia en su cuarto, que se les subió alguien a la cama, que oyeron un ruido? Y muchos de ustedes levantaron la mano. Era asombroso ver el número de manos en el servicio levantadas, porque eran más de la mitad de las personas que están aquí. Y dudo mucho que la mitad de las personas que están aquí estén locos y necesitan un psiquiatra. La mayoría de nosotros estamos cuerdos y estamos aquí en la iglesia porque estamos buscando de Dios, reconociendo que lo necesitamos en nuestra vida. Pero eso nos muestra que hay gente que duda de estos fenómenos, que duda del mundo de maldad, de las tinieblas, de que los demonios existen, pero eso nos despierta la mente viendo de que hay un mundo espiritual malo que existe, que es real. Y imagínense qué tan poderoso y qué no más grande será el poder de Dios a quien servimos, que creó todo lo que existe. Yo creo que una pregunta que a veces nos hemos hecho cuando estamos pequeños y si no cuando estamos grandes es: ¿por qué, si Dios es todopoderoso, por qué permite la maldad en el mundo? ¿Por qué permite la existencia de Satanás? Porque cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta en Colosenses 1:15 que todo fue creado por medio de Jesucristo y para Él, que todas las cosas creadas, inclusive los demonios y Satanás mismo, fueron creados para Dios. Entonces uno dice: ¿pero qué pasó? ¿Qué es lo que falló? ¿Será que a Dios se le chispoteó? Y cuando escudriñamos la palabra de Dios y la estudiamos, nos damos cuenta de que Dios nos dio a su creación algo preciado y maravilloso, que es la libertad. Dios nunca te va a obligar a que tú lo busques, a que tú lo sirvas, a que tú lo obedezcas, a que tú rindas tu vida a Él, porque pierde su chiste. Las relaciones humanas son relaciones voluntarias. Imagínate si estuvieras en un noviazgo o en un matrimonio a la fuerza, encarcelado, que no pudieras salir. Sería algo que odiarías con todo tu corazón, que no disfrutarías. Pero qué hermoso es cuando encuentras a tu pareja. En mi caso así fue cuando encontré a mi esposa, y saber que ella es mi mejor amiga y que ella no está obligada por mí, sino que es una relación voluntaria de amor. Y lo mismo sucedió con la creación que Dios hizo. Dios nos dotó de libre albedrío, la capacidad de decisión. Y fue en esa capacidad de decisión donde la maldad llegó al corazón de Satanás, donde él decidió tomar un rumbo opuesto al de Dios, independizarse de Dios, y estoy seguro que él no es feliz, que es un mundo de calamidad, y quiere que toda la creación de Dios igual pase por ese mundo de calamidad y que sea infeliz como él lo es. Y hoy continuamos este estudio. La semana pasada hablábamos de las cosas que la Biblia no dice de la guerra espiritual. Hoy es popular en muchos lugares que haya libros cristianos que se venden acerca de la guerra espiritual, que nada dicen de lo que la Biblia dice, y tenemos que tener cuidado. Se habla de lugares donde se hablan de que hay demonios en los cristianos. La Biblia nos dice que todos somos pecadores, que nuestro pecado, que le hemos dado la espalda a Dios, hemos fallado, hemos roto sus leyes, todos nosotros hemos pecado y estamos separados de Él y merecemos la condenación, la separación eterna de Dios. Pero fue en la cruz que Jesucristo, siendo Dios, vino y nació como un bebé y creció y vivió una vida sin pecado, y fue a la cruz, y en la cruz dijo: está consumada la tarea a la que vine, para dar su vida por ti y por mí, para que nos arrepintamos de nuestros pecados y decidamos comenzar una relación con Dios cuando Él nos busca, cuando su Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón, cuando Dios nos está llamando a arrepentirnos, a volvernos a Él. Y veíamos de que si somos de Cristo, una vez que nos hemos arrepentido, la Biblia nos dice que Dios, su presencia, mora en nosotros. Y por eso el apóstol Pablo a los Efesios les decía:
no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día que sean rescatados de esta vida, ¿no? Que estemos con Cristo. O sea, que tú y yo, siendo cristianos, cuando decidimos tomar decisiones que desagradan a Dios, estamos entristeciendo el corazón de Dios que mora con nosotros, su Espíritu, su presencia. Y no hay demonios en los cristianos. No hay tal cosa como tener que estar reprendiendo y atando demonios, sino lo que la Biblia nos dice en Santiago 4:7 es: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Claro, si enfrentamos una situación difícil, una situación de ataque satánico, de oposición, que tienes mucho temor, estás sintiendo algo, ahí tú sí dices: en el nombre de Jesús, fuera de este lugar, yo pertenezco a Cristo. Señor, Padre, pido tu presencia, clamo a ti, Señor. Tu palabra dice que tu nombre es sobre todo nombre. Y cuando tú haces eso, lo maravilloso es saber que si tú eres un hijo y una hija de Dios, y si no lo eres, es tiempo de rendir tu vida a Cristo y decidir seguirle. Tú tienes poder y autoridad en Jesucristo. El libro de Colosenses nos dice que cuando Cristo murió en la cruz, tomó una acta que nos era contraria, donde estaban escritas nuestros pecados, lo que nos condenaba, lo que nos separaba de Dios, y en la cruz Él llevó tu pecado y el mío. Y dice la Biblia que en la cruz exhibió a los principados y potestades públicamente derrotados, triunfando sobre ellos en la cruz. Y dice que Dios sobre todas las cosas, puso todas las cosas bajo la iglesia. O sea, Dios nos ha dado autoridad y poder. Pero Satanás sí nos ataca de cierta forma. Dice Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas. Y ya decíamos que debemos aprender a no ir más allá de lo que está escrito, ¿verdad? Porque hoy día tenemos a mucha gente que guerrea con Satanás, que se pone a hablarle en su recámara y: diablo maldito, deja mi familia en el nombre de Jesús y yo te pisoteo y te ato. Y vemos que ninguna de esas prácticas, que tristemente son comunes en muchos lugares, iglesias el día de hoy, es una práctica que tú vas a encontrar en las páginas de la Biblia. Cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso, una ciudad llena de inmoralidad, llena de pecado, como a veces hay en nuestras familias, gente que está batallando con situaciones difíciles, inclusive hasta con ocultismo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos una tía, una abuela por ahí que le gusta que le hagan chambitas y trabajitos, alguna la señora doña no sé qué, y se meten en terreno que no les corresponde, en terreno del ocultismo? Terminan bien problemados, ¿eh? Yo como pastor tengo la oportunidad de hablar con personas. Tengo por lo menos 3 personas de mucha confianza que me han dicho que se sentaron con una de esas personas que echan el tarot y la carta y se me dijeron cosas que no hay manera que ellos supieran eso. Y en Hechos capítulo 16 nos dice que había una mujer con un espíritu ¿de qué? De adivinación. O sea que sin conocer ella te podía decir cosas de tu vida. La trampa que Satanás quiere ponernos es que la gente empiece a ir a esos lugares buscando controlar la realidad de su vida y que abran puerta en su vida para Satanás. Y hay algo que debemos saber, que Satanás no conoce el futuro, él solo conoce el pasado, él y sus demonios. Y cuando tú abres puerta a eso y te dices: te va a pasar esto y te va a pasar lo otro, ya te metiste en un terreno que no debías. Y toda la gente que se ha metido a ese tipo de personas termina mal. He oído testimonio tras testimonio que al principio les hicieron una chambita, que les fue bien, y de repente se les vino el mundo encima, se enfermaron, se emproblemaron, perdieron todo, perdieron hasta su familia. Tengo una persona, me acuerdo que platiqué con ellos, que eran de Cuba, que se metieron a santería y que les empezó a ir muy bien económicamente con disque trabajitos de los demonios, y al rato lo perdieron todo, terminaron emproblemados, la familia destruida, porque Satanás, la Biblia nos dice que es padre ¿de qué? De mentira. Te promete mucho, pero lo que quiere es sacudir tu vida, destrozarte, destruir tu matrimonio. Hay un pasaje en Juan capítulo 10, versículo 10, que Jesús dice, él se compara como un buen pastor.
Un buen pastor y nosotros somos sus ovejitas. Nosotros a veces somos como ovejitas necias que nada más sabemos que queremos comer, ¿verdad? Comer, tomar agua. Y necesitamos protección porque estamos llenos de animales salvajes, de lobos, nuestros propios sentimientos nos traicionan, la depresión, escogemos pareja mal, ¿verdad? Nos metemos en problemas, en deudas que no podemos pagar, en situaciones difíciles, consecuencias de nuestras malas decisiones. Y dijo Jesús que Él es para nosotros como un buen pastor. Dijo, yo soy el buen pastor. ¿Cuál era la tarea de un pastor? Proteger a las ovejas, darles provisión, darles cuidado. Y si te pones a pensar, Jesús no es el que está en una cruz clavado en muchas iglesias, sino Jesús, la Biblia nos dice que Él es el hacedor de todo. Él es tu creador, tu hacedor. Él te ama. Desde que estabas en el vientre de tu madre, Él sabía desde antes de que nacieras de que tú y yo íbamos a existir. Y el propósito de Dios nos dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Dios no quiere que nadie perezca, que nadie se vaya al infierno una eternidad sin Dios, sino que todos procedan a arrepentirse y a conocerlo. Él es nuestro buen pastor. Él sabe de qué tenemos necesidad desde antes de pedirlo. Pero Él quiere que vengamos a Él. Y por eso Él muchas veces dijo, venid a mí, vengan a mí los que están trabajados y cargados, porque yo les daré descanso. Y vamos a ver lo que la Biblia sí dice de Satanás, que tenemos un enemigo. Ahí en Juan 10 dice Jesús, dice el enemigo, hablando, el ladrón dice, como alguien que se quiere robar las ovejitas. Ahora, cuando un ladrón se quiere robar las ovejitas, generalmente ¿para qué es? Para echárselas, ¿no? Para comérselas, trasquilarlas, quitarles la lana, ¿no? Quitarles la lana de todo tipo, ¿no? Quiere trasquilarlas o comérselas. Dice, el ladrón no viene sino para dice, hurtar, matar y descuartizar y destruir. Dice, pero yo soy el buen pastor y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que Jesús nos ofrece. Y nos habla de que hay realmente un enemigo de nuestras vidas, que quiere ver tu matrimonio y mi matrimonio destruido. Si tú eres soltero, quiere verte que te cases con la persona que está en drogas, que está en problemas, que te va a manipular, que te va a abusar emocionalmente. Si eres un hombre, quiere que te cases con esa mujer que va a ser hipercelosa, que se va a ir a los bailes, que te va a poner el cuerno, como decimos en México. Quiere que escojamos mal y que seamos necios, insensatos, para que vivamos una vida arrastrando nuestro pasado, con puros problemas, con puras malas decisiones, que quizá ya en nuestra vida Él tuvo cabida en ponernos tropiezo y nosotros de tontos fuimos y nos entregamos al pecado. La Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que hay un enemigo de nuestras vidas que se llama Ha-Shatán, Satán en hebreo, Satanás. Y la palabra Satanás en hebreo significa enemigo. Un enemigo quiere tu bien, un enemigo quiere tu mal, un enemigo quiere verte destruido, un enemigo quiere verte acabado, un enemigo quiere que te vaya mal. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la palabra es diabolos, que significa alguien que quiere tu mal y que te acusa para que te vaya mal. Satán, adversario, enemigo, acusador de los hombres ante Dios, aquel que incita al mal. Es lo que la Biblia nos revela de quién es Satanás. Y nuestro propósito no es obsesionarnos con Satanás. Satanás no es el hombre rojo con cuernos, con una cola, ¿verdad? Y un trinche como lo pintan. Eso es mitología, esos son inventos. Satanás era probablemente un querubín, un ser muy poderoso que Dios había creado, a quien Dios amaba, que él empezó a ver en su corazón el orgullo de querer usurpar el lugar de Dios, de querer exaltarse como Dios, y por lo tanto fue separado de Dios. Y nos vemos en Job capítulo 1, versículos 6 al 8, que uno de esos hijos de Dios, creación de Dios, que era Satanás, se acerca al trono de Dios y le dice, y empieza a acusar a Job. Job era un hombre bueno, un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios. Y le dice, mira, si tú le quitas a Job, Dios, lo que tú le has dado, las bendiciones que le has dado, verás que él te maldice, que él no quiere tener nada contigo. Y de alguna manera difícil de entender para nosotros,
en este libro de Job, en este libro tan interesante en la Biblia, es un libro que nos habla que a veces el justo sufre sin razón, que a veces te llueve sobre mojado, que a veces vienen problemas inesperados. Dios permite que Job sea tocado hasta cierto punto. Y llega un punto que pierde su familia, su riqueza, termina hasta rascándose con las tejas porque tiene como sarna, como un problema en su piel. Y su mujer le dice, mira que has caído, tan humillado que estás, maldice a tu Dios y muérete ya. Y él dice, ¿tomaremos de Dios tantas bendiciones que Él me ha dado en mi vida? Y a la primera ocasión que venga en mi vida una situación difícil, que me siento solo, que me abandonaron en mi matrimonio o en la novia, el novio, la primera que me venga algo malo de que se me acabó el dinero, de que me corrieron del trabajo, voy a maldecir al Dios que me ha dado la vida y me ha permitido la bendición de existir y de luchar y de salir adelante. Dijo, no voy a hacer eso. Y se rapó la cabeza y se puso en ayuno cuando recién le llegaban las noticias y se inclinó y adoró a Dios y dijo, Dios dio, Dios quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré, no soy nada, soy polvo, Señor. Tú eres el creador de todo, a ti sea la gloria, Dios bendito. Tremendo actitud. Que a veces nosotros nos quedamos cortos, que a la primera cosita que nos pasa que no es nada, ¿no? A veces como los niños, ay, me pinché con un alfiler, y no paran y si supiera lo que es que te quiten el dedo, ¿no? A veces por cualquier cosita queremos renunciar a nuestra fe o a nuestro amor al Señor o ponemos en duda quién Él es. Y vemos que en la Biblia Satanás es un acusador y vemos que él llega ante Dios con gran reverencia y con gran temor. Y es importante saber eso porque yo recuerdo en Facebook que he visto en las redes sociales una foto donde se ve Jesús luchando unas vencidas con Satanás. ¿La han visto alguno de ustedes o no? ¿Sí? Está como a ver quién está más fuerte, ¿no? Pero quiero que sepas que Satanás no le llega ni a los talones a Dios. Él es un ser creado que Dios ha permitido por un tiempo, por un propósito. Quizá que en esta vida valoremos cuando estemos con Cristo, si nos arrepentimos de los pecados, que dice la Biblia que no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor y que Dios mismo limpiará nuestras lágrimas. Quizá Dios quiere que valoremos cuando estemos en Él y le alabemos por la eternidad y valoremos su amor, porque si quizá hubiéramos crecido en un paraíso perfecto, nunca valoraríamos lo que teníamos, lo que tendremos con Él. Dice la Biblia que cosas que ojo no ha visto, ni oídos han escuchado, ni siquiera han subido a nuestra imaginación o a nuestro corazón, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y la pregunta es, ¿le amas tú? ¿Correspondes al amor que Dios te dio la vida? Y vemos que aparece como un tentador en Mateo 4 con Jesús, acercándose y queriendo poner tropiezo en Jesús, en Dios hecho hombre, en su humanidad, tratando de poner tropiezo en la humanidad del Señor. En Génesis 3 hace lo mismo. 3 grandes pasajes aparecen en Génesis 3, 1 al 5, con la nueva creación de Dios, tratando de engañar, de incitarles al mal. Y en Mateo 4 tratando de tentar a Jesús y con Job tratando de acusarlo para que le vaya mal. ¿Cómo nos ataca Satanás? ¿Qué es lo que la Biblia realmente dice? Porque la Biblia nada nos dice que tenemos que yo te ato, diablo maldito, y que danzo y que te pisoteo la cola y te mocho la cabeza al diablo. La Biblia nada dice de eso. Yo les decía que cuando Pablo llegó a Éfeso, predicó el Evangelio y les enseñó la palabra por 3 años y levantó una iglesia fuerte para Dios. Es el poder de la palabra lo que nos hace libres. En 2 de Timoteo capítulo 2 el apóstol Pablo dice que el siervo de Dios debe ser apto para corregir con la palabra a los que se oponen y atacan la fe, a fin de que quizá Dios les permita escapar del lazo del diablo en el cual estaban cautivos a voluntad de él. ¿Cómo es la manera que ataca Satanás y cómo se hace libre según lo que Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 2? Corrigiéndoles con la escritura. La palabra de Dios es la espada de 2 filos que nos hace libres cuando la luz de Dios nos ilumina y sabemos que tenemos propósito, que Dios nos ama, que nos creó para conocerlo, para amarlo, para obedecerlo, para tener una relación con Él que va a durar por la eternidad. En Génesis 3, 1 al 5, Dios había puesto al hombre en un lugar perfecto. Nada le faltaba al
al hombre ni a la mujer. Tenían todo para comer. Y Dios le dijo, mira, todos los árboles los puedes comer. Hay muchos frutos, yo no sé qué frutas habría en ese entonces, si había papaya, guanábana, zanahorias, papas, yo no sé, había de todo. Y le dijo, todo lo puedes tomar, solamente este árbol que está aquí, no quiero que lo toques, porque el día que tú pases por sobre mi autoridad y busques independizarte y hacer las cosas a tu manera, ese día va a entrar la muerte al paraíso y al mundo, porque yo soy el dador de la vida y tú te estás alejando de mí. Entonces viene, dice la Biblia, que la serpiente era astuta. Y hasta Apocalipsis capítulo 12 vemos que a Satanás se le llama la serpiente antigua. Entonces a través de la revelación de Apocalipsis podemos saber que quien usó a una serpiente, aunque suene un cuento tipo mitológico, ¿no? Como un animal hablando, pues nunca he visto eso, más que en las caricaturas, las películas, algunos perros hablan. Pero la Biblia nos dice que esto sucedió como algo sobrenatural, como algo especial. Y la serpiente dice, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. ¿Había dicho Dios que no comieran de todos los árboles? No. Satanás es padre de mentira. Con que si vas a la iglesia ya no te vas a poder divertir. ¿Quién dijo que no? Con que si vas a la iglesia te vas a quedar así, te va a ir mal. No. Satanás siempre tergiversa la verdad de Dios. Dios solamente dijo, no comas de este árbol. Tergiversa y pone dudas de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, o usa personas para poner dudas en nuestro corazón. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán. Nos hace dudar de la verdad de Dios. Miente, ¿verdad? No, ¿qué te va a pasar? No, hombre, vete a divertirte el fin de semana. Mira, pues una aventurita, una canita al aire, dicen por ahí. Ni se van a enterar. Total, eres hombre, tienes necesidades. O mira, como mujer, tu esposo te ha abandonado, ya casi no te presta atención como antes. Este muchacho, este hombre te está prestando atención. O mira, aquí haces una tranza, nadie se va a dar cuenta. Puedes hacer esto, te va a ir bien económicamente. Nada va a pasar, no pasa nada. Una no es ninguna, ¿verdad? Satanás busca poner tropiezo en nuestras vidas. Y me recuerda cuando en Marcos 4:15 Jesús habla de que muchas veces Dios está sembrando su palabra en el corazón de la gente o en nuestros corazones. Y dice que viene Satanás a los que oyen la palabra y enseguida quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea que si tú muchas veces dices como que hoy me dan ganas de buscar a Dios, sé que lo necesito, sé que el rumbo que estoy viviendo mi vida no está bien. Pero de repente vienen distracciones, vienen cosas, te olvidas. Sabemos que tenemos un enemigo de nuestras vidas que no quiere que nos rindamos al Señor. Continúa en Génesis diciendo, sino que sabe Dios que el día que coman de este árbol serán como Dios. ¿Qué nos ofrece Satanás? La gloria. Serás popular con tus amigos si pruebas la marihuana. Serás popular con tus amigos si te vas a este lugar que tus papás te dijeron que no te vayas, ¿no? O este lugar que tu esposa no quiere que vayas. Te va a ir bien, te van a aceptar. Serás como Dios. Desea hacernos dudar de las intenciones de Dios, como si Dios nos estuviera ocultando algo, ¿no? Como que si Dios no quisiera que nos fuera bien o nos divirtiéramos, o si no tuviera una vida de gozo, de alegría, de paz para los que somos sus hijos. Dice, y apela a nuestro orgullo e independencia. A ti nadie te va a decir, tú lo que tú quieras, tus chicharrones truenan, ¿verdad? Tú aquí tienes los pantalones. Tú lo que tú quieras, eso es lo que tienes que hacer. Apela a nuestro orgullo. Dice, serán como Dios. Y dice la Biblia, y vio la mujer. Hay un dicho que dice, de la vista nace el amor. Mira, si no tienes dinero para comprarte un carro nuevo, bueno, no te vayas al dealer. Porque ya que llega el vendedor, pásele, le ofrezco un agua, a ver qué le puedo servir. Mire este carro, pásele. Y te asientos de piel, ¿verdad? Quemacocos, todo. Y nos gustan las cosas bonitas. Pero no tienes dinero y dices, y mire, y hay un especial de tanto y le surge. Y ya estando ahí te amarran. Porque de la vista y sales tú manejando el carro, wow, y el siguiente mes no tienes ni los zapatos, ¿no? Pero cuando uno se expone a la tentación, es muy fácil caer. Si ya sabes que caes, no abras puerta en tu vida a ir a lugares donde no debes ir.
a ir con amistades que sabes que siempre que sales con esa amiga o con ese amigo terminas haciendo algo que desagrada a Dios y después te lamentas, ¿sí? Sé precavido, abre tus ojos, huye. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué le dice huye? Porque tenemos ganas de las pasiones juveniles, pero la consecuencia y la paga del pecado es la muerte. Terminamos mal, destruye nuestra vida. Nacen niños que nacen sin papá, gente se casa a la fuerza y se viven peleando, hay enfermedades, hay problemas, porque Dios sabe mejor que nosotros. Entonces dice que vio que era bueno y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. A veces así somos, ¿verdad? Como seres humanos. Yo la regué, yo caí, pues que otro también caiga, así no me siento tan mal, ¿no? El pecado es contagioso. Una vez que empieza el pecado, haces caer a veces a otros. Es contagioso. Y qué interesante, porque yo veo en este texto, hermanos, si lo ven conmigo, dice que la mujer, ¿qué? Vio, ¿verdad? Primero que nada, quiso ser como Dios, el hombre y la mujer. Y ser como Dios apela ¿a qué? A nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestra vanidad. Yo estoy en control, yo rijo mi vida, yo hago lo que se me pega la gana y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, ¿verdad? El orgullo. Luego vio que era bueno, lo deseó con sus ojos. Quiso ser una persona más sabia, adquirir sabiduría e inteligencia lejos de Dios. Los deseos de su carne. Y es exactamente lo que nos dice Primera de Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay, ¿en dónde? En el sistema corrompido de pecado del mundo en el que vivimos, los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? No de la carne asada, ni del sirloin, ni de las fajitas o arrachera. No, está hablando de los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra carne. Tenemos sed, tenemos hambre, tenemos deseos, tenemos necesidades, tenemos anhelos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, que también son de la carne, pero por los ojos entran, ¿no? De la vista nace el amor, dice. Y la vanagloria de la vida. El llenarme de vanidad yo, las cosas vanas, las cosas que no permanecen, pero que sepan que yo tuve y sepan que yo soy, y que yo tengo la última palabra y que yo no voy a reconocer que estoy mal, yo no le pido perdón a nadie, ¿sí? Y yo no le voy a perdonar, que lo perdone su abuelita, ¿no? Todos los deseos de la vanidad de la vida, de la carne, dice, no provienen del Padre, no provienen de Dios, sino del sistema corrompido del mundo. Y esto nos recuerda lo que dice Efesios 2. Efesios 2 dice de que antes de conocer a Cristo, todos nosotros estábamos muertos, ¿en dónde? En nuestros pecados, sin vida espiritual. Por eso es que la gente le hablas de Dios y se ríe, se burla, y dice la Biblia que para ellos la palabra de Dios es locura. Tan locos, fanatizados con la religión, ya se adentraron mucho eso de la religión y no les entra en la mente de que Dios es Dios, de que Él no es religión. Él es el que nos hizo, y tiene que haber alguien que hizo este mundo, que está hecho con inteligencia. Y dice que estábamos muertos en nuestros pecados, siguiendo la corriente como los pececitos, ¿no? Y alguna vez ha sido una alberca que tiene corriente y van todos, ¿verdad? En la misma dirección. Sí, hay una por ahí donde estamos nosotros en nuestra ciudad comunitaria y están todos ahí con su patito, no, ¿verdad? Los grandes no están con sus salvavidas y van todos caminando en la misma dirección porque hay una corriente del agua. Y muchas veces la gente así somos. Hay un dicho que dice, ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente. Y ves que la gente hace algo y a veces por presión social no hacemos lo contrario, ¿verdad? Y si ves que hay una alarma y suena el fuego, si todos corren, ¿qué haces tú? ¿Y qué hago yo? Pues ahí corremos todos, ¿no? ¿Y qué pasa si nadie hace nada y todos se quedan con la alarma? Pi, 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 la alarma de fuego. Y nosotros vemos que todos se quedan sentados. No, pues no voy a salir corriendo, voy a parecer tonto. No, pues debe estar todo bien porque todo el mundo está bien, ¿verdad? Y a veces así hacemos nosotros, nos vemos cómo reaccionan los demás y por eso la presión social es tan dura, porque a veces los amigos se juntan los fines de semana a tomar o ir a bailar y ya hemos hablado de eso, que no se trata de ser legalista o religioso, pero se trata de que conlleva un mundo que es un mundo de pecado, ¿sí? El baile, ¿qué bailas? ¿Dónde bailas? ¿Con quién bailas? En un lugar lleno de pecado, nada tiene que ser un hijo de Dios en medio de ese lugar,
donde todos van a echarle el ojo a la otra persona y se emborrachan, se embriagan. Como cristianos tenemos que apartarnos de las cosas que nos van a hacer caer en el pecado. Entonces, dice que seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Está hablando un hombre para hablar a Satanás, porque dice que Satanás tiene poder y actúa en la gente y en los corazones y busca que la gente se aparta de Dios y poner tropiezos y que la gente haga el mal y la maldad. Entonces vemos que tenemos tres enemigos que nos pueden hacer tropezar y poner trampa y zancadilla, tal como Satanás quiere atacarte a ti y a mí para que destruya mi vida, mi matrimonio, ministerio, mi familia. ¿Cuáles son? Satanás trabaja en mí y en ti muchas veces poniendo circunstancias y cosas, pero no estamos solos. Dice la Biblia, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero ¿cuáles son algunas de esas cosas que nos hacen caer? Los deseos de la carne, lo que yo quiero, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, el orgullo. Y vemos en Mateo 4 al mismo Satanás que estuvo con Adán y Eva, que llega con Jesús nuestro Señor. Y Jesús acababa de experimentar una gran victoria. Jesús estaba manifestando su gloria, comenzando su ministerio, y fue bautizado por Juan el Bautista. Si tú no te has bautizado, te puedes anotar en el centro de conexión, puedes ponerlo en la tarjeta de conexión. Es un paso de obediencia a Dios, de declarar tu fe públicamente en Él. Y Jesús, aunque fue sin pecado, nos puso ejemplo. Y cuando Juan el Bautista le dijo, yo no te puedo bautizar, Jesús dijo, es necesario que yo cumpla con toda justicia, con lo que es correcto, que yo ponga el ejemplo. Y si tú no te has bautizado y tienes un impedimento, acércate con confianza y dime, pastor, yo me quiero bautizar, pero tengo este impedimento. Pero es un paso de obediencia a Jesús, donde públicamente le dices a la gente, Señor, yo decido servirte y quiero que el mundo entero lo vea. Y yo sé que tú me has perdonado, aunque soy imperfecto, aunque todavía batallo, Señor, el agua me limpia y así tú has limpiado mi corazón, Señor. Y yo quiero dar testimonio público de que quiero seguirte. Es el bautismo. Y Jesús lo hizo. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre él como forma de paloma y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien estoy bien complacido. Qué bonito que Dios pueda ver nuestra vida y que Dios pueda complacerse de nosotros. ¿Cuántos de ustedes son papás o mamá? Levanta la mano. Muchos de nosotros. Qué hermosa experiencia, ¿verdad? Y a veces los niños son desobedientes y nos sacan de quicio, ¿verdad? Y tenemos que cuidarnos de disciplinarlos por disciplina y no por enojo. Yo he disciplinado a mi hija con enojo y sé que no está bien. Y luego voy y le pido perdón y le digo, ¿sabes qué, mi amor? No te quise regañar de esta forma. Perdón porque te hablé duro, pero te di advertencias y no está bien lo que hiciste. Y tenemos que luchar con eso, ¿no? Disciplinarles por disciplina, por su bien, por amor, y no para desquitar nuestro enojo de que no nos hacen caso. Pero cuando los hijos hacen caso y llega tu hija y te da un abrazo y te dice, te amo mamá, te amo papá, te quiero mucho. Y ves que se cae algo y te lo levanta, ten papá, lo tiraste. ¿Cómo te sientes tú como papá? O cuando tienes hijos mayores y ven que agarras el rastrillo y se ponen a barrer el patio o a ser acomedidos en la casa. Es algo que trae alegría a nuestro corazón, ¿no es cierto? Y Dios dice que cuando Jesús, la palabra de Dios dice que cuando Jesús fue bautizado, el Padre dijo, en Él estoy bien complacido. Jesús acababa de tener una gran victoria. Pero sabía que antes de comenzar su ministerio tenía que pasar tiempo con el Padre. ¿Cuántos de ustedes quieren servir a Dios en algún ministerio o están sirviendo a Dios en algún ministerio? O quizá te gustaría que Dios te usara más para hablar de Jesús a tus amigas, tus compañeras de trabajo, tus compañeros. Levanta la mano si quieres que Dios te use. Gloria a Dios, qué lindo. Dios bendice una iglesia cuando hay gente dispuesta. Y Jesús lo que hizo es que comenzó su ministerio en oración y en ayuno, para autodisciplinarse, porque Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Seguir a Cristo es negarnos a nosotros mismos, porque hay cosas que a nuestra carne le gusta. Cuando estamos bien enojados, nos gusta tirar el guamazo contra la puerta, ¿verdad? Los hombres, porque es la forma que la presión se está levantando y ¡pum! Saco el coraje de la presión. O las mujeres, gritar o llorar, ¿verdad? Y hay cosas que le gustan a nuestra carne como hombres, el pecado.
Y nos gusta también a veces la carne, literalmente la carne, ¿no? Nos gusta comer y el cinturón dice continuará, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que vino Satanás en medio de esa victoria. Y no dudes que cuando Dios te empieza a usar tu vida es cuando vienen ataques y problemas. Y vino el tentador y dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿A qué estaba apelando Satanás? ¿Usted cree que Jesús tenía hambre? Sí tenía hambre, estaba ayunando y orando. Pero Satanás quería ver, vamos, si eres el Hijo de Dios, también apelando al orgullo, ¿no? A ver, si eres quien dice ser, que se acaba de oír la voz, que tú eres su Hijo amado y realmente, si realmente eres cristiano, si realmente tu Dios te ama, si realmente te ha ido tan bien, a ver, ¿por qué estás en este problema? ¿Verdad? A veces Satanás viene y mete duda de la bondad de Dios. Y dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Fíjate que Satanás apela a genuinas necesidades de nosotros. ¿Hay algún pecado en comer? ¿No? ¿Verdad que no? Sobre comer la gula sí, y a veces todos hemos fallado en eso. Pero aquí el asunto es que Jesús estaba comprometido a disciplinarse para buscar la voluntad de Dios en oración. Quería que Dios fuera su comida en ese tiempo de oración y de ayuno. Y dijo Jesús, escrito está Satanás, no solo de pan vivirá mi cuerpo o vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba citando Deuteronomio capítulo 8, estaba citando la escritura, la palabra de Dios. Vamos a ver eso la otra semana, cómo enfrentamos esa lucha. Y parte de eso es estar en la palabra, conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y vemos que dice, apeló a la carne. Luego vemos que entonces el diablo le llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo puso sobre la cúspide del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues tú eres el Hijo de Dios, a sus ángeles mandará cerca de ti, a que te sostengan, tu pie no tropieza en piedra. ¿A qué estaba apelando Jesús? La vanagloria. Tú eres el Hijo de Dios, nada te va a pasar. Y Jesús otra vez respondió con la palabra. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No debes ir y tentar sus límites y su paciencia y su amor. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos de alguna forma y le dijo, todo esto te daré si postrado tú me adoras. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Vernos alejados de Dios y rendidos al pecado, destruidos por el pecado, por la maldad, por el odio, por alguna cosa que nos ata. Dice, y otra vez apeló a los ojos, al poder. Otra vez Satanás ataca porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, el orgullo, no provienen del Padre sino del mundo. Entonces Satanás busca hacernos tambalear espiritualmente. Cuando te veas con luchas de desánimo en tu vida de seguir al Señor, es eso. En Lucas 22:31, Jesús sabía que que Pedro iba a entregarlo y traicionarlo. Eso es Judas. Pedro iba a traicionarlo en decir yo ni lo conozco y negar que conocía a Jesús, ¿se acuerdan? Y Jesús le dice, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte, darte una zarandeada, hacerte que grites, que ya no quieras seguirme. Dice, pero, dice como al trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Déjame decirte que muchas veces Dios permite que seamos zarandeados por circunstancias de la vida, por pruebas, por pecado, por tentaciones, para que Dios pueda usarnos a otro nivel. Es muy difícil que Dios nos use todo lo que puede usarnos si nosotros no hemos pasado por pruebas difíciles en nuestra vida. Porque como dice Santiago, las pruebas producen en nosotros perseverancia y producen carácter y aumentan nuestra confianza en Dios y conocemos al Dios que suple, al Dios que provee. ¿Cómo podrías saber que Dios responde oraciones si no es por pasar necesidades donde estamos de rodillas clamando a Dios? ¿Cómo sabrías que Dios provee si no pasaras escasez? ¿Cómo sabrías que Dios sana si no pasaras enfermedad? Y muchas veces Dios permite esas cosas y permite que seamos zarandeados, pero la clave es cómo reaccionamos ante las situaciones difíciles, cómo usamos nuestras emociones, porque dice Jesús, yo he rogado que tu fe no falte. Hermano, esto es para ti. Cuando tú pases por circunstancias que dudas de Dios, afirma tu fe en Cristo
y que tu fe no falte en esos momentos. Clama a Dios, dice la Biblia, que por nada estemos afanados, sino sean conocidas nuestras peticiones con Dios, con acción de gracias, reconociendo las bendiciones que Dios ya nos ha dado. ¿Y qué pasó con Pedro después? El Pedro impulsivo, el Pedro que cuando arrestaron a Jesús agarró una espada y cortó oreja, ¿no? Y no era torero. ¿Qué pasó con ese Pedro impulsivo que dijo, yo camino en el agua, Señor? Y se bajó y de repente le entró el miedo y se echó para atrás y se empezó a ahogar. ¿Qué pasó con ese Pedro impulsivo? Negó a Jesús, dijo, yo ni lo conozco. Y dice la Biblia que después lloró amargamente. Judas también entregó a Jesús, peor, lo entregó y lo traicionó. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? ¿Qué hizo Judas? ¿Se suicidó? Mucha gente contempla equivocadamente y Satanás trabaja en eso, Yo como pastor lo he escuchado de personas, hermano, me quise quitar la vida y me tomé el frasco de pastillas y hice esto, hice el otro, y pasa más común de lo que nos enteramos. Personas que se quisieron quitar la vida en medio de una crisis o una situación difícil. Cuando Dios todavía tiene planes para esa persona y esa persona no deja ver la mano de Dios en su vida. Veía un artículo esta semana que decía, el suicidio no es el fin del dolor, es aventarle el dolor a un montón de la gente que te quiere. Es un acto cobarde, un acto egoísta. En vez de enfrentar la vida, siempre será mejor existir y sufrir que nunca haber existido. Es un regalo de Dios el vivir y hay que enfrentar la vida con valentía. Y si somos zarandeados como el trigo, así como le dice el Señor a Pedro, ¿sabes qué? Fortalécete en Cristo. Busca de Dios, busca ayuda, busca a otros cristianos, tienes al Espíritu Santo, tienes la iglesia, tienes la oración, tienes la palabra para salir adelante. Y dijo Simón, pero una vez yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? Los dos experimentaron emociones horribles. Judas se arrepintió y dijo, ¿qué hice? Entregué al Mesías, que vi sus milagros, que me amó a pesar de que yo era un hipócrita que andaba aquí nada más por el dinero. Y Pedro dijo, entregué a mi Señor y lo negué y dije que ni siquiera lo conozco. En los dos entró una profunda tristeza. Uno dijo, no puedo vivir más, y se mató. El otro dijo, Señor, perdóname por haberte dado la espalda. Perdóname, Señor, por haberte entregado por tan poco. Perdóname, Señor, por seguir en este pecado. Señor, y rindió su vida. Y Jesús dijo, una vez vuelto, ¿qué dijo Jesús? Confirma a tus hermanos. ¿Tenía planes para él Dios? ¿Jesús? Claro que sí. ¿Y qué pasó después de la resurrección? El Espíritu Santo es derramado y Pedro se para y dice, varones hermanos, lo que acaba de pasar es el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Y Él dio su vida y murió conforme a las Escrituras para que tengan vida en Él. Y se paró y predicó, arrepiéntanse y sigan al Señor. Y 3,000 personas se levantaron y vinieron a conocer a Jesús y pasaron de muerte a vida. Y Pedro se convirtió en un pilar del reino de Dios, que Dios lo usó en todo lo que hoy es Turquía. Y escribe su carta y dice a los elegidos de Dios en Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia, sigan adelante en medio de las pruebas. Podía hablarles de eso, de seguir adelante. Y termina en esa carta de Pablo, fíjate, de Pedro, en 1 de Pedro 5, con esto termino, y la siguiente semana vamos a continuar en cómo podemos pelear esa lucha y terminar de ver las cosas que Satanás hace, que quiere sembrar odio, que quiere sembrar orgullo, que quiere dividirnos, separarnos, destruirnos. Pero en esa carta, Pablo dice, escúchalo, 1 de Pedro 5, 6 en adelante, y lo leímos hoy, dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene ¿qué? Cuidado de nosotros, porque Él cuida de nosotros. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sean sobrios y estén alertas, porque su enemigo el diablo anda, ¿cómo? Como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual deben ustedes resistir. Dice, pelear contra él y atarlo y echarlo fuera. No, deben resistirlo, es decir, no voy a ceder. Voy a hacer la voluntad de Dios, me voy a poner a cuentas con Dios. Lo deben resistir firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. A veces sentimos que somos el centro de nuestras aflicciones y problemas, ya sea la soledad, que no hemos encontrado pareja, los que están sin pareja, ay, porque a mí, Señor, todo el mundo tiene pareja. Y los que están en pareja, ¿verdad? Ay, Señor, ¿por qué me tocó esta? Ay, Señor, ¿por qué me tocó este? Y estamos sufriendo y todo el mundo, y si te, ay, Señor, si tan solo me casara. Y te casas y dices, ay, Señor, si tan solo me dieras un hijo, una hija. Y Dios te da la hija, Señor, dame otro, ¿no? Y al rato, Señor, ya no me des tantos, ¿verdad? Pero nunca estamos contentos, que si hace frío, mucho frío, si hace calor, hace mucho calor. Pero lo cierto, hermanos, es esto. Todos nosotros estamos enfrentando alguna situación en nuestra vida, algún área de debilidad, alguna lucha, algún problema con la depresión, con algún pecado que nos esclaviza. Y este pasaje nos dice que Satanás aprovecha la tristeza en nosotros, los padecimientos en nosotros, como un león que anda rugiente, buscando a quien devorar, a quien echarse al plato. ¿Y qué usa Satanás? El desánimo, la tristeza, la depresión. ¿Y qué nos dice este pasaje? Resístelo firme en la fe, sabiendo que otra gente también lucha con otras cosas, pero Dios tiene cuidado de ti. Y tú lo vas a ver en tu vida si tú te rindes a Él. ¿Qué dice Mateo 6? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy vimos que hay un enemigo de nuestras almas, que existe, que es real, que quiere poner tropiezo, que usa los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todos tenemos deseos, y tener deseos no es malos. Todos somos seres sexuales y todos tenemos propensidad a tener deseos sexuales, pero hay un lugar donde es correcto satisfacerlos, que es en el matrimonio, y un lugar donde es incorrecto satisfacerlos. Todos tenemos a veces deseos de enojarnos, todos pasamos por emociones distintas. Y está bien, enójate, dice la Biblia, pero no peques, que no te lleve al pecado y no des lugar al diablo. Todos tenemos a veces deseos de que nos reconozcan por algo que hicimos y hay cierto sentido que es sano, pero es insano cuando todo lo que quieres es brillar tú, tu orgullo, yo, solo lo que yo digo cuenta, yo a nadie le pido perdón, yo nunca perdono. Entonces Satanás usa los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad de la vida para hacerte que te separes de Dios, darte en la torre y destruir tu vida. ¿Qué tenemos que hacer? No dejárselo, rellenarnos de Dios, tomar la armadura de Dios y pelear la buena pelea para el Señor.